seguir alabando al Señor con la alabanza Bendigan al Señor. No se olviden que los hombres cantan una parte y la mujer va repitiendo esa misma parte, ¿ya? Del Altísimo, los que están de noche en la casa de Dios, alzan las manos en el santuario, bendecid al Dios que hizo todo lo que hay. Bendigan del Altísimo, los que están de noche en la casa de Dios, alzan las manos en el santuario, bendecid al Dios que hizo todo lo que hay. Y para la siguiente le voy a pedir que se pongan de pie y vamos a cantar el himno Victoria en Cristo. Decidió venir para
hermanos. Damos gracias a Dios por esa victoria que tenemos en Cristo. Y vamos a pasar al sermón. El título es la coronación del ungido de Dios. Vamos a sacar esta enseñanza del libro de los Salmos, el Salmo 2. Y como texto es Salmo 2, versículo 1 y 2. Salmo 2, versículo 1 y 2. Donde leemos: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Vamos a tener un momento de oración, por favor, inclinen los rostros, cerremos los ojos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por su presencia con nosotros, damos gracias por su palabra. Pedimos que usted, a través de su Espíritu Santo, ministre nuestras vidas, que podamos entenderla, que podamos, Señor, aplicarla a nosotros mismos y permitir, Señor, que nuestras vidas vayan de acuerdo a lo que es su voluntad. Padre Santo, estamos viviendo tiempos difíciles, pero, Señor, usted nos ha puesto como luz a este mundo, como sal, Señor, a fin de que otros también puedan llegar al conocimiento de Cristo como Señor y Salvador. Pedimos, Señor, que usted bendiga este momento, en el nombre de Cristo. Amén. Este Salmo 2, o el segundo Salmo, puede clasificarse como un Salmo real. Quizás este Salmo era uno de los que se usaban en las ceremonias de entronización o coronación del monarca, de las festividades que anualmente recordaban y recreaban ese evento que incluía poner la corona sobre la cabeza del rey, la presentación oficial del documento de iniciación del reinado y la proclamación y unción del monarca. A pesar de que este segundo salmo no tiene un título, tanto Pedro como Juan se lo adjudican al rey David. Por ejemplo, diciendo ellos: por boca de David, tu siervo, dijiste, tal como aparece en el Salmo 2, 1 y 2, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Este salmo, atribuido a David, nos habla de la rebelión de los reyes de este mundo en contra de Dios, en contra del ungido de Dios, en contra de este decreto del Padre Celestial de darle el dominio a su ungido. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Y de las consecuencias que hay cuando uno se resiste a este ungido de Dios. Y también en este salmo se habla de la invitación a honrar al ungido de Dios. El esquema de este salmo es bien definido. Está dividido en 4 partes o 4 estrofas. Y en cada parte habla la voz de una persona diferente. En la primera parte hablan aquellos que se rebelan y conspiran contra el Señor. En la segunda habla Dios Padre, ¿ya? Y muestra su reacción en contra de los que se amotinan. La tercera parte habla el Hijo de Dios. Y en la cuarta parte habla el Espíritu Santo de Dios, dando un ultimátum por una parte y por otro lado una invitación. Vamos a ver la primera parte, la rebelión del hombre, la rebelión humana. Frente a estos rebeldes, ¿ya?, el Mesías, el ungido de Dios, es asistido por Dios el Padre. En el Salmo 2, del 1 al 5, podemos leer lo siguiente:
Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. A los rebeldes se les pregunta por su necedad. Y se hace la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué actúan así? Dice que se enfurecen. Ya está hablando de que se amotinan, se agitan, se reúnen en tumulto. ¿Y qué es lo que gritan? Rompamos, sacudámonos, en otras palabras, liberémonos del yugo que nos impusieron, considerando que Dios es injusto, ¿no es cierto? Y dice, se levantan, se oponen, conspiran en contra de Dios. Fíjense por favor en el libro de Hechos, capítulo 4, Hechos 4, 23 al 31 en el Nuevo Testamento. Dice así, Hechos 4, 23 al 31. Dice, los creyentes piden confianza y valor. Versículo 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vemos como aquello que aparece en el libro de Salmos es tomado nuevamente por Pedro, ¿ya? Aquí en el libro de Hechos, hablando de cómo la gente no quiere reconocer al ungido de Dios, y todo lo contrario, a pesar de que Él es el Señor de los cielos, el que hizo todo, ¿ya? Así se amotinan de toda manera la gente, ¿ya? Y van en contra de Cristo. Ahora, cuando uno lee este salmo se da cuenta de que los rebeldes son despreciados por Dios, despreciados por el Señor. ¿Ya? Se ríe de la arrogancia de la gente. Y finalmente los rebeldes van a ser juzgados por la ira de Dios. Dios siempre ha dicho, y yo se los he repetido muchas veces, que cuando Dios le da el libre albedrío a los hombres, pone sobre los hombros de nosotros, los seres humanos, la responsabilidad de nuestras acciones. Si estamos dispuestos a obedecer a Dios, Dios dice, yo los voy a bendecir. Pero si nos rebelamos en contra de Él, solamente nos espera la condenación. Dice que Dios los va a juzgar, va a hablar con ira y con furia los va a confundir. Esto de confundir es producir asombro, aterrorizar, arrebatar, perturbar.
Ese es el resultado de la acción en contra de Dios, de la acción de rebeldía en contra del Dios Todopoderoso. El autor del Salmo empieza abruptamente con una interrogación airada al ver la actitud hostil de las criaturas en contra del Creador. Es difícil entender cómo alguien va a luchar en contra de Dios, pero así somos los seres humanos, así somos los seres humanos. Dice, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Si uno ve alrededor, ¿no es cierto?, vemos que justamente esta es la actitud. El otro día estaba mirando en internet y aparecía un video en que rechazaban a Dios y decían que Dios era la copia de una divinidad o de un dios sumerio, ¿ya?, que se estaba copiando ciertas cosas. Claro, uno va a encontrar cualquier disparate en internet y eso es, digamos, de la abundancia del corazón de los seres humanos que están hablando, y así como en la antigüedad actuaban en contra de Dios, en estos últimos días, en estos últimos tiempos, el hombre va a seguir rebelándose en contra de Dios. Aquí en el Salmo se presenta a la humanidad caída, estamos hablando de aquellos que no quieren reconocer a Cristo como Señor y Salvador, ¿ya?, como un tumulto, como gente amotinada, como una sublevación de los pueblos que se levantan contra el ungido de Dios, que hablan en contra de Cristo, que no están dispuestos a someterse a su señorío. Los primeros 3 versos hablan de este odio, de esta naturaleza humana que está siempre dispuesta a actuar en contra de Dios y de Cristo. Sin embargo, la Biblia nos dice que los planes de ellos son vanos, son vacíos, destinados al fracaso. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ¿qué es lo primero que dicen? Rompamos sus ligaduras, desentendámonos de él, echemos de nosotros sus cuerdas. La palabra ungido en la Biblia se emplea para designar a una persona escogida, a una persona consagrada para Dios, para una persona que va a actuar como su instrumento, como su representante en la tierra. Los ungidos del Señor durante la época del Antiguo Testamento eran los reyes, eran los sacerdotes, eran los profetas, eran personas ungidas por Dios para hablar por Él, para representarlo, ¿no es cierto? Sin embargo, en Cristo se cumplen esos 3 oficios. Cristo es rey, sacerdote y también profeta. Ahora, liderando la resistencia en contra de Dios, ¿quiénes están? Los políticos, los líderes de las naciones de la tierra. La historia de la humanidad es una evidencia de esta verdad. Tenemos el caso de Nimrod, que él quiso hacerse su propio nombre, Faraón, Nabucodonosor, Antíoco Epifanes, Nerón y muchos más que han resistido a Dios, han estado en contra de Dios. Esta rebelión queda demostrada cuando el Señor Jesucristo fue arrestado, llevado a juicio y condenado a manos de Anás, Caifás, Pilato, Herodes y los líderes de ese tiempo. Finalmente, esta rebelión se mostrará nuevamente en los últimos días, cuando los reyes de la tierra vendrán y harán guerra contra el ungido de Dios, ¿ya?, en esa batalla de Armagedón.
en el valle de Megiddo. Los reyes de la tierra, los hombres pretendiendo luchar contra Dios. Ha sido la historia de los seres humanos. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque la Biblia dice, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Curioso es que para los políticos, para aquellos que están manejando la vida social de los pueblos, para los economistas, les resulta difícil ponerse de acuerdo. Nosotros lo vemos aquí en el país, ¿no es cierto?, que les cuesta ponerse de acuerdo. Pero cuando se trata de oponerse a Dios, están todos listos para hacer un grupo en contra. Es la unidad perfecta. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, ¿ya? Desentendámonos, olvidémonos. Incluso en Rusia una vez dispararon al cielo y dijeron que decretaron que habían matado a Dios. Esa es la insensatez del hombre rebelde. Quiere estar libre del control de Dios, ¿ya? Repudia a Dios. No queremos que reine sobre nosotros. Seamos libres para hacer lo que nuestro corazón decida, para cometer toda clase de abominación. Eso es lo que claman hoy día. ¿Sí? Como ejemplo, ustedes tienen la Agenda 2030. Va totalmente en contra de lo que Dios dispone. Seamos nuestros propios dioses. Separémonos de todo freno y restricción. Ese es el clamor que hoy hay. Pero la Biblia dice en el Salmo 53:1, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Y ese es el deseo del hombre, no tener nada que ver con Dios. En estos días turbulentos, en los días turbulentos de la Revolución Francesa, por allá por el año 1790 y tanto, un político revolucionario, con enojo y furia, entró a la Bastilla en París, buscando remover todo objeto religioso. Escaló, cuentan los historiadores, la Catedral de Notre Dame y echó abajo la cruz, la cual cayó destrozándose en el impacto contra el suelo. Y el revolucionario alardeó diciendo, nosotros vamos a echar abajo todas las cosas que nos recuerden a Dios. Pero alguien desde la multitud le gritó, ciudadano, entonces tendrás que echar abajo las estrellas, porque la Biblia dice que la creación habla de Dios. ¿Ya? Es imposible ir en contra de Dios. Los intentos del hombre, del no creyente, ¿ya?, son intentos arrogantes que tratan de deshacerse de esta soberanía de Dios. Esta idea es tan antigua que se remonta hasta que el hombre fue creado en el Edén. Adán, el primer hombre, se levantó en contra de la autoridad de Dios. Él sabía lo que Dios quería. Dios le estaba dando todo, excepto algo, y le dijo, obedéceme en esto. Y el hombre estuvo dispuesto a desobedecer a Dios a sabiendas. A sabiendas. Desde entonces la raza humana ha tomado impulso en esta conspiración, tratando de rebelarse contra Dios. Pero no importa, hermanos, cuán determinante, cuán imaginativa sea esta apostasía de la depravación humana,
nunca podrán echar abajo el poder de Dios. Ciertamente han habido tiempos donde la rebelión del hombre en contra de Dios ha sido más intensa y aún así ha sido ineficaz. Jamás el hombre podrá ir en contra de la soberanía de Dios, por mucho que ellos quieran echar de ellos el yugo. Para el hombre arrogante, para el hombre prepotente, para el hombre incrédulo, llevar el yugo de Dios es cosa imposible. Ellos son los que no quieren saber nada de Cristo ni de su reino. Pero para el pecador humilde, para el que reconoce su pecado, para el que se acerca a Dios, se da cuenta, tal como Cristo dijo, que su yugo es ligero y liviana su carga. Dios nunca nos va a sofocar con lo que nos pide. Pero hoy se sigue rechazando a Cristo. Y la idea es, ¿aceptamos su yugo? ¿Ya? ¿O lo rechazamos? Ambas cosas tienen consecuencias. Ponerse bajo la autoridad de Dios siempre va a traer bendición. Oponerse a ella trae condenación. En segundo lugar, tenemos la indignación y la reacción de Dios ante lo que Él está viendo. En el Salmo 2, versículo 6 al 9, dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. El Hijo es coronado por Dios. El Hijo manifiesta su eternidad como soberano. ¿Qué dice? Yo te engendré. Hechos 13, versículos 32 y 33 se lee lo siguiente: y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Por eso que si Cristo no hubiese resucitado, la Biblia dice, vana sería nuestra fe. ¿Ya? El cristianismo no serviría de nada. Pero la verdad es que Cristo resucitó tal como dice las Escrituras. Era la palabra utilizada, este decreto, era la palabra utilizada para la instalación formal del rey, ¿ya? Entregando un reinado universal. Por eso que la Biblia dice, el que mora en los cielos reirá, se burlará de ellos. El escenario del Salmo 2 cambia ahora en los cielos. Frente a la arrogancia del hombre, frente al alarde absurdo, el que está entronado en los cielos simplemente se ríe, se burla de los vanos intentos del hombre que levanta su puño en contra del cielo. Dios se ríe con desprecio, hermano, contra aquellos. Esta risa de Dios es aquella que hace temblar a los hombres. No es una risa de agrado, es una risa de desprecio. ¿Ya? Él se burla de este alocado e insano desafío que el hombre presenta. Dios no entra en pánico, no se pone a temblar cuando los hombres tratan de deshacerse de Él.
no se alarma frente al gusano que es el hombre. La Biblia dice que nosotros somos gusanos frente a Dios. Somos como gusanos. Así que ni siquiera levanta su tono Dios. Solo se ríe de esta amenaza de los gusanos nacidos del polvo de la tierra. Después de eso habla con furor, dice, y los turba con su ira. Esa risa de desprecio se va a transformar en furia. Es la santidad de Dios que lo lleva a juzgar al pecador. Y ahora habla con una voz que aterra al hombre y esa ira lo turba. Por eso es que el único pecado que no se puede perdonar es rechazar a Cristo. Es el único pecado que Dios no perdona. Dios perdona cualquier pecado que el hombre se pueda imaginar, excepto rebelarse en contra de Cristo. Tener la sangre de Cristo por inmunda. Dice que no hay sacrificio que pueda borrar ese pecado. Sin embargo, somos tan dados a olvidar que Dios aborrece el pecado. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dice el Salmo 5, versículos 5 y 6. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Olvidamos que Dios es un juez justo. Estamos acostumbrados a los jueces aquí en la tierra, que no administran la justicia, sino que se olvidan de ella. Pero Dios es un Dios justo. Y Dios está airado en contra del pecado y los pecadores. El Salmo 7, versículos 11 y 12 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. En ninguna parte de este salmo se habla de que Dios te ama y tiene un perfecto plan para ti. No se habla nada de eso. Es fácil para Dios destruir a sus enemigos. De los 30 emperadores romanos gobernantes de sus provincias y otros cargos elevados que se distinguieron por su celo, por su maldad al perseguir a los cristianos primitivos. Uno de ellos se volvió loco. A otro le dio muerte su propio hijo. Uno se quedó ciego. A otro se le salieron los ojos de la cabeza. Otro murió ahogado. Otro estrangulado. Uno murió en la cautividad. Otro cayó muerto de repente. Otro murió de una enfermedad asquerosa que sus propios médicos tuvieron que darle muerte porque no era posible resistir el hedor. 2 se suicidaron. Otro intentó suicidarse, pero tuvo que pedir ayuda para hacerlo. 5 fueron asesinados por sus siervos. Otros 5 murieron en circunstancias de extremo sufrimiento. Varios de ellos de complicaciones de enfermedades. Otros murieron en batalla o después de haber caído prisioneros. Entre ellos se hallaba uno llamado Juliano el Apóstata. El nombre era Flavio Claudio Juliano. En los días de su prosperidad, se dice que amenazando con su espada al cielo, desafiando al Hijo de Dios, a quien llamaba comúnmente el Galileo, ¿ya? Sin embargo, cuando él fue herido en una batalla y vio que todo había terminado, lanzando un coágulo por la boca, exclamó: has vencido,
Galileo. Nadie se puede levantar en contra de Dios. Y eso el hombre lo tiene que entender. Eso lo tiene que entender. ¿Y cuál es el deseo de Dios? La Biblia dice que el deseo de Dios es que crean en aquel a quien Él ha enviado. Pero Dios dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. En respuesta a la demanda de los hombres de querer descarrilar los planes de Dios, Dios dice desde el cielo, yo ya tengo el rey puesto. Nadie puede hacer nada en contra de él. Se puede conspirar, se puede rebelar el hombre, pero Dios ya lo ha decidido. Y Él ya decidió quién iba a ser el que gobernara el mundo. Incluso el anticristo, por mucho que trate de hacerlo, no logrará realizar sus planes en contra de Dios. El reino de Dios no es una democracia. Él no tiene que tener los votos requeridos para tomar decisiones. No hay Congreso o Senado que pueda vetar los planes de Dios. Dios hace lo que quiere. Por eso que es Dios. En Isaías 46:10 leemos lo siguiente. Dios dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es el Dios al que estamos sirviendo. Ese es el Dios ante el cual nosotros nos inclinamos. A pesar de la malicia del hombre, a pesar de los malévolos planes y sus diabólicas intenciones, Dios ha hecho que lo que los enemigos intentan impedir, Él ya lo ha descartado. Todos conocemos el dicho que dice, el hombre propone, pero Dios dispone. Y esa es una verdad. La voluntad de Jehová Dios se hace y el hombre planea en vano. El hombre planea en vano. Nosotros podemos planificar muchas cosas, pero Dios es el que tiene la última palabra. Ahí en Santiago dice, ustedes que dicen, el año que viene vamos a hacer esto, vamos a negociar, vamos a hacer acá. Y dice, ¿y si no sabes qué va a hacer de ti tu vida? Que tu vida es como neblina que aparece y después se desvanece. Las decisiones que Dios ha tomado no pueden ser cambiadas por el hombre. Él ha entronado a su Hijo, lo ha puesto como rey sobre Sión. Esta es una referencia a la Jerusalén, tanto la terrenal como la celestial. Esta declaración habla de que Cristo está en el trono de Dios, que se ha sentado ahí, a la diestra de Dios, después de su ascensión. Ha estado puesto en el lugar más exaltado. En Marcos 12, versículo 36 dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10 se lee lo siguiente, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo, y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dijimos que en tercer lugar hablaba Jesucristo, el Señor, el Mesías, que es un refugio de alegría. Salmo 2, versículo 10 al 12 dice, ahora pues reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra.
Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Se sirve a Dios cuando los grandes prestan atención a sus caminos. De eso habla el versículo 10. Se sirve a Dios cuando hay temor en el servicio y temblor de alegría. Versículo 11. Se sirve a Dios cuando honramos su gloria antes que venga su ira. La primera parte del versículo 12. Y Él es servido cuando buscamos la bendición de su refugio. La paciencia de Dios no es tranquila. La paciencia de Dios no es indiferente. Como tampoco falta el control en la ira de Dios. Su risa no es crueldad. Y su compasión no es sentimentalismo. Él dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora es la voz del Hijo la que se levanta, la voz de Jesucristo, el ungido de Jehová. Todo lo que el Padre ha planeado, todo lo que se ha propuesto desde la eternidad pasada, el Hijo lo proclama y lo cumple en su tiempo, en la historia humana. El Padre ha hablado, ¿no es cierto? Tú eres mi Hijo, yo te engendré hoy. Ahora, muchos se han equivocado aquí. Este pasaje no dice que Dios creó a Jesucristo. ¿Ya? Cuando dice, mi hijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, está hablando de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Cristo ha existido desde siempre, ¿ya? Porque Él es Dios. Pero en su encarnación, cuando Él obedece al Padre y se hace hombre, igual que cualquiera de nosotros, pero sin dejar de ser Dios. Él fue 100% Dios y 100% hombre, obedeciendo al Padre. A eso se refiere cuando dice, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Cuando está el anuncio a la Virgen María, dice que la sombra del Omnipotente se posó sobre ella y ella quedó encinta. Fue el Espíritu de Dios. Por eso que fue un nacimiento virginal. José no tuvo nada que ver con el nacimiento de Jesucristo. En Hebreos capítulo 1, versículos 5 y 6 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y en Hechos capítulo 13, versículo 33 y 34 dice, respecto a la resurrección, dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Y en Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Nuevamente, hablando de este ungido, del Cristo. ¿Ya? Y le dice Dios, pídeme y te daré herencia, por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. El cumplimiento de este divino decreto ocurre
justamente en la encarnación de Cristo y se convierte en la base en la cual el Padre le dice: pídeme y te daré la herencia como herencia a las naciones. Ahora, a causa de la sumisión del Señor Jesucristo a la voluntad del Padre, le confiere este legado. Es una herencia que está siendo progresivamente realizada y será completamente transferida a Él durante el milenio. El Padre le dará al Hijo hasta los confines de la tierra, de entre las naciones, un pueblo que vendrá a Cristo y será su posesión. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La herencia. Luego dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Una vez sentado a la diestra del Padre, el Hijo reinará sobre sus enemigos, dice la Biblia, con vara de hierro, con su cetro real, en este reino eterno, en este reino supremo, sobre sus enemigos, dice, al punto de que la ejecución del juicio final, dice, es comparada como un alfarero que toma una vasija deforme y la hace pedazos. En Apocalipsis 19, versículo 15 al 16 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Charles Spurgeon dice: la vasija del alfarero no puede ser restaurada una vez que ha sido desmenuzada, y la ruina de los pecadores será sin esperanza si Jesús los hiere y los desmenuza. Estamos viviendo en la época de gracia. Hoy el pecador que se arrepiente y cree en Cristo es salvo. Pero viene el día en que ya no va a haber otra oportunidad. No va a haber otra oportunidad. Y los que no creyeron en Cristo van a ser lanzados junto con Satanás y el falso profeta al lago de fuego que arde por la eternidad. Finalmente, el Espíritu humano habla, el Espíritu de Dios habla hacia la responsabilidad del hombre, del ser humano. Ahora pues, dice Salmo 2, versículo 10 al 12, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Esta voz del Espíritu de Dios proclama una invitación. ¿Cuál es la invitación? Sean prudentes. Sean prudentes. Piensen bien quién es el que está dando las órdenes. Sean sabios. Aquellos que pretenden involucrarse en una rebelión en contra de Dios, piénsenlo con cuidado, dice. Arrepiéntanse de estar en guerra contra Dios. Hay sabiduría infinita en el que obedece a Dios y una espantosa locura en los que tratan de ser su enemigo. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Los pecadores, en lugar de seguir resistiéndose a Dios, el consejo es a arrepentirse y servirlo
con temor. En otras palabras, hay que dejar de servirse a uno mismo y comenzar a servir al verdadero rey. El hombre siempre ha tratado de ser rey. El hombre siempre ha tratado de ponerse arriba de todo. Pero hay un solo rey. Y la Biblia dice que el orgullo es rechazado por Dios. Y la humildad, ¿ya? Dios la reconoce y la premia. Por eso que la Biblia nos dice a nosotros que cada uno debe llevar su propia cruz, negarse a sí mismo. ¿De qué está hablando? De dejar a Dios en primer lugar. Esto implica un cambio de corazón, ¿ya? Y este cambio de corazón implica también temor y reverencia hacia Dios. Temor y reverencia hacia Dios. Es fácil enojarse en contra de Dios cuando no se entiende que se sirve a un Dios todopoderoso. Dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todo el que en Él confía. Es fácil que la gente diga Dios es amor. Dios es amor, Dios va a aguantar todo. Pero se les olvida que la Biblia dice que Dios también es fuego consumidor. Dios es justo. Bendice a los que le siguen, a los que le obedecen, pero castiga a los rebeldes. En Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando un rey en la antigüedad era vencido, lo único que tenía que hacer, ¿ya?, era inclinarse y besar la mano del rey vencedor. Y eso es lo que tiene que hacer el hombre. Dejar de creerse rey y besar la mano del Hijo de Dios. Devoción amorosa, lealtad a Cristo es lo que Dios espera para evitar su enojo y no ser destruido. Y esto hay que hacerlo mientras haya aún tiempo. En Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si se escucha, si se atiende a lo que Dios está pidiendo, Dios va a bendecir. Dice en el versículo 19 de Isaías capítulo 1, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y agrega el versículo 20, si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Quizás muchos no están dispuestos a inclinarse ante Dios, no están dispuestos a reconocer a Cristo. Pero lo importante es que tú te asegures de no estar entre aquellos que se rebelan en contra de Dios, de no sentarte en silla de escarnecedores, como dice el Salmo 1. Te conviene rendirte a los pies del Hijo de Dios. Si lo haces, te vas a dar cuenta que esos pies son los que fueron traspasados por los clavos. ¿Ya? Que esa persona es la que sufrió por pagar tu pecado, tomando tu lugar en la cruz. Un día, más pronto que tarde, Él va a regresar como juez de todos. Y en ese día, los rebeldes, los que rechazaron a Cristo, los que se rebelaron contra Dios, serán juzgados severamente. ¿Ya? Pero todavía la gracia de Dios hoy se extiende y hace la invitación de acercarse
a Dios a través de Cristo. El último versículo del Salmo 2 dice: bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Se acuerdan de Flavio Claudio Juliano? En la persecución hacia los cristianos, él llevó a la muerte a muchos. Y en una ocasión, de manera burlona, le preguntaba a uno de aquellos que iban a morir, llamado Agatón, le preguntó: ¿cómo está tu carpintero de Nazaret? ¿Ha encontrado trabajo en estos días?, le preguntó el emperador. Sin pensarlo, Agatón le respondió: quizás se haya tomado un tiempo aparte de la construcción de las mansiones para sus fieles, a fin de construir un ataúd para tu imperio. Y tenía razón este hermano, Agatón. Han pasado siglos y el imperio romano se levantó y cayó. Pero el reino de Dios permanece para siempre. El Hijo de Dios ciertamente construye mansiones para los que se rinden a Cristo, pero construye ataúdes para aquellos que lo resisten y rechazan la verdad. Por eso el llamado es a humillarnos ante el Hijo de Dios, a reconocernos pecadores y a aceptarlo a Él como Rey de Reyes y Señor de Señores. El último versículo, 1 Timoteo 1:17. 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Inclinemos los rostros, vamos a tener. Te reconocemos en este momento como el Dios Todopoderoso, que tienes todos los derechos y privilegios, y a Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, Dios en la carne, al cual nosotros reconocemos como el único que puede darnos la salvación. Aceptamos su sacrificio en la cruz del Calvario, porque fuimos nosotros los que debíamos haber estado crucificados, sino Él. Pero Él en su amor dio su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ayúdenos, Padre Celestial, a que podamos compartir a este Cristo de amor, para que muchos puedan llegar al conocimiento de Dios y a la salvación que en Cristo se encuentra. Le ruego, Señor, que usted bendiga a los que están viendo este mensaje, a los que lo están escuchando, a los que necesitan arrepentirse de sus pecados, pedir perdón y arreglar cuentas con Dios. Porque aún hay tiempo, hay que aprovechar este tiempo de gracia para quedar a cuenta con Dios. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.